Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de Multimedia RS y estamos aquí para compartir la segunda parte del tema orientación vocacional. ¿Cuál es tu brújula hacia el futuro? Y justamente esa brújula hacia el futuro es la orientación vocacional. Antes que nada, como siempre, queremos agradecer al Comité de Educación por auspiciar este espacio, por invertir en la salud mental, por promocionar la salud emocional y no solamente eso, sino también todo lo que conlleva con el desarrollo personal y profesional a través de los temas que nosotros vamos desarrollando aquí en Sanamente. Quiero darle la bienvenida a mi colega, al licenciado Jesús Cardoso. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Javichi. Un gusto estar nuevamente aquí en Multimedia RS. Estar acá con la audiencia, la cooperativa Sagrados Corazones, todas las personas que siguen esta pionera en la educación financiera. Así es. Bueno, Jesús, y en el programa pasado estábamos tocando justamente, atendiendo a que estamos terminando el año lectivo, ¿sí? Estamos terminando en noviembre, ya terminan los estudiantes y justamente estaba conversando con una persona que está terminando su carrera, está en un colegio técnico, bueno, y está en ese proceso de elegir qué carrera va a estudiar. Entonces inició también el aprendizaje, se embarcó en la orientación vocacional para atinarle a la carrera que va a elegir, a seleccionar. Y bueno, justamente sobre eso vamos a abordar una segunda parte, digo bien. La primera parte tuvimos en el programa pasado, explicamos qué es la orientación vocacional y qué partes conlleva. Hablamos de que tiene que haber un autoconocimiento, ¿sí? Y en esa exploración del autoconocimiento tenemos que conocer nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras aptitudes o habilidades, ¿sí? El grado de desarrollo que yo tengo, el nivel de inteligencia que tengo, razonamiento espacial, mi nivel de atención, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo un nivel alto de desatención, Jesús, entonces debería de abstenerme de elegir, por ejemplo, carreras en donde la atención y el detalle son determinantes. Entonces, O sea que si yo tengo desatención, lo adecuado sería no elegir cosas como informática, programación, donde tengo que estar atento a los códigos que hago. tesorería, Sí, tesorería. no tesorería, contabilidad. Facturación, O contabilidad, sea, porque control de inventario. sí, exactamente. Bueno, entonces también sabemos que toda habilidad se puede entrenar. Esa es la buena noticia. Pero la idea de justamente hacer test y medirnos en todos los sentidos es para saber en qué somos buenos naturalmente y no tener que esforzarnos excesivamente, porque cuando nos esforzamos lo suficiente desarrollamos cualquier tipo de habilidad que nos propongamos. Pero la idea es aprovechar aquello que naturalmente ya tenemos, naturalmente nos gusta hacer y entonces hacia ahí inclinarnos. Esa es la idea justamente de lo que es la orientación vocacional. Estuvimos compartiendo ejemplos y nos quedamos pendientes. Hablamos del autoconocimiento, que es la base de toda elección acertada. Hablamos de los intereses, que es el combustible de la motivación. Hablamos de los test, que miden intereses, ¿verdad? Bueno, y también hablamos, ¿recuerdas, Jesús, de las aptitudes? Que justamente hablamos y compartimos. Como ejemplo de todo tipo está deportivo. Cognitiva, social, interpersonal, práctica espacial. Hablamos de cuáles son los errores que cometemos al no tenerlos en cuenta. Y bueno, ahora continuando ya con la segunda parte, vamos a hablar un poco y compartir sobre la importancia de conocer nuestros valores y nuestra personalidad, Jesús. El sentido y el estilo de vida. Así mismo es. Me gustaría hacer una introducción, ¿sí? Justamente conocer nuestros valores y nuestra personalidad es uno de los pasos más importantes, pero muchas veces ignorado, Jesús, ¿sí? Para elegir correctamente una carrera profesional. No basta con saber en qué soy bueno o qué está de moda o qué es bien remunerado en el mercado. También las personas necesitamos entender quién soy yo, qué me importa y qué estilo de vida quiero construir. Y bueno, y en este marco, en este contexto de lo que estamos hablando, Jesús, ¿por qué los valores definen lo que te hace sentir realizado?
Los valores son justamente las cosas que nosotros consideramos esenciales para nuestro bienestar y sentido de propósito. Seguridad económica, libertad, estabilidad, prestigio, ayudar a otros, creatividad, familia, aprendizaje, espiritualidad, entre otros. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué Jesús importan a la hora de elegir una carrera? Porque una carrera que contradice tus valores te va a generar frustración, estrés y sentimiento de vacío. Y es una realidad, y también en eso influye también la interpretación que yo tengo de la tarea que estoy haciendo en eso. Voy a dar un ejemplo. Suponte que tú te dedicas a una empresa de cobranza. Tú eres cobrador. Un ejemplo. Cualquier semejanza es coincidencia. Entonces vos sos una persona que no tiene bien claro el concepto de las responsabilidades, porque toda empresa crediticia, cooperativa, etcétera, cobran intereses de acuerdo al dinero que te prestaron y uno firma un contrato donde dice si vos me das este monto, yo me comprometo a pagar en tal fecha, ¿verdad? Y están los intereses punitorios y moratorios. Entonces, si yo soy una persona que me cuesta, por ejemplo, abordar las relaciones interpersonales, no podría ser cobrador telefónico, por ejemplo, o por WhatsApp, porque yo tengo que llamar a la persona, recordarle algo sensible que es la deuda. Por ahí yo siento malestar al hacer eso. Y si mi interpretación no es correcta de la función que tiene la tarea que realizo, puedo pensar con un valor peyorativo que es algo malo, le hago sentir mal a la otra persona. Entonces no me va a dar satisfacción ser cobrador, no importa qué comisión yo tenga, porque no me gusta requerirle a la persona. Por ejemplo, las personas que tienen alto porcentaje en el test Dix, los que tienen alto porcentaje de influencia, el color amarillo, entre los temperamentos sería el sanguíneo, ellos son los peores cobradores que pueden haber. ¿Por qué? Porque son personas que primero quieren llevarse bien con los demás, quieren relacionarse, quieren estar bien, disfrutan, ellos son buenos vendedores, pero ellos no son malos cobradores. ¿Por qué? Porque ellos le importa cómo se siente el otro y empatizan excesivamente. Al empatizar excesivamente, del otro lado, si le cuentan, lo que pasa es que me caí, me rompí la pierna, no me estoy yendo a trabajar, estoy cobrando el 50% nomás de mi salario a través de IPS. Encima mi mamá hace poco falleció y ahora mi papá tiene cáncer. O sea, ahí una persona con alto grado, alto nivel en el Dix, por ejemplo, influyente, que le salió su perfil influyente, se va a poner a llorar desde el otro lado del teléfono con la persona a quien le está llamando para cobrar. Claro, entonces ahí vemos lo que habla acá de los valores que yo tengo. Y la personalidad. Y la personalidad, porque ahí entra la interpretación con la personalidad, de cómo yo veo las cosas. Y sus preferencias. Y sus preferencias. Entonces este ejemplo que doy, ¿por qué lo doy? Pues en nuestro país hubo un periodo donde la cobranza o el agendamiento para hospitales fue enormemente vía distancia. Entonces había muchas personas que su personalidad no iba con la tarea. Ahí continúo, por ejemplo, Sí. mira, en el ejemplo que estábamos dando de una persona en cobranzas. ¿Por qué también son importantes los valores? Porque los valores determinan el tipo de entorno laboral donde vas a sentir bienestar. Si vos sos una persona altamente humanista, probablemente si en un entorno donde hay mucha rigurosidad, mucho control, no te sientas tan bien, ¿sí? Es importante entender esto, porque justamente también los valores alinean tu trabajo con tu propósito de vida. Entonces, algo crucial para mantener la motivación a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si la personalidad de la persona y sus valores, la persona tiene una personalidad, por ejemplo, alto dominante, que es el colérico. Y además creció en un entorno en donde la disciplina, su papá, por ejemplo, era un militar. Entonces, su papá militar creció en una cultura familiar donde la disciplina, el cumplimiento, el rigor es pan de cada día. Está absolutamente normalizado para él porque viene esa cultura familiar. Y está en una empresa en donde el rigor, la disciplina, el cumplimiento es así rígido y riguroso. Él se va a sentir como pececito en el agua.
Pero también están las personas cuyos valores son así más humanistas, donde valoran la flexibilidad, la autonomía, la creatividad y un montón de cosas. Entonces, probablemente no pueda permanecer en ese entorno. Y los valores, justamente, Jesús, determinan dónde uno se siente cómodo y dónde no. ¿Sí? Son como brújulas internas que tenemos. Nuestros valores nos dicen esto debería de ser así o asá. Y cuando en el entorno en el que vos estás no es así o no es asá como vos pensás que tiene que ser, ahí es donde la persona se siente como incómoda. Incómoda. Y es un momento donde uno tiene que replantearse qué quiere hacer. Sí. Aquí, por eso acá es importante el tema vocacional. Hay una realidad en la vida. Empresa donde yo me vaya, va a haber competencia. Empresa donde yo me vaya, y más si es una empresa de la más grande del país, va a haber quien quiera, no sé, ver la forma, no digo nada fuera de la realidad, de que algún amigo ingrese. Entonces hay una competencia por los cargos. Por eso lo que dice la licenciada es muy importante, porque ella lo que dice es si yo me siento cómodo o no. Después está la realidad de nuestra vida. Uno tiene que sostenerse. Por eso en el programa anterior nosotros decíamos que por ahí es nuestra etapa de sostener con eso lo que nos gusta y pagamos con eso lo que nos gusta y hacemos el desarrollo de las competencias de manera a poder permanecer en el puesto y en el cargo hasta que yo termine, me forme y tenga una oportunidad en lo que yo estoy estudiando. Por eso la parte vocacional es importante y determinante, como dice ella, para ver cómo yo encaro mi situación. Porque uno, como pueden escuchar muchos emprendedores nuestros, genera las oportunidades más cuando le gusta. Pero a veces nuestras herramientas en el momento no nos permiten generar todavía. Entonces trabajamos en dependencia de alguien y entonces tenemos que generar esas competencias que la otra persona nos está pidiendo para permanecer en el cargo y de esa manera hacer en una forma temporal el alcance de lo que yo estoy preparado para hacer. Justamente yo he visto una entrevista con Agustín Laje, una persona muy conocida, donde él agarra y comenta la historia de que él trabajaba, si recuerdo bien, en la parte de hoteles. Yo también me recuerdo de un capacitador en liderazgo justiniano que venía de Bolivia donde yo estaba, que él también empezó en los hoteles en la parte de limpieza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Yo hago algo que quizá no sea lo que todas mis actitudes dan y con eso ellos financiaron lo que sí podían dar y hoy digo Agustín Laje, todos les conocen, Justin Danos todos conocen, ¿verdad? Y hay un montón de referentes nacionales paraguayos que han hecho lo mismo y que triunfan ahora en sus rubros. Yo, como comentaba en las pasadas, licenciada, estuvimos en un programa con usted donde quería ser piloto, se recuerda, y tenía tipo muchos obstáculos paraguaya y consiguió ser piloto. Es piloto la chica ahora actualmente en Paraguay. Entonces uno tiene que entender que hay situaciones temporales con las que yo financio y me preparo y desarrollo las habilidades para lo que yo quiero hacer. Y ahí está lo interesante, lo vocacional. Me orienta hacia dónde y también veo qué competencias me basan para hacerlo con calidad. No es que uno viene innatamente con todas las competencias. Porque también, como yo le suelo explicar a la gente más joven, está el opuesto, que vos estés preparado, pero te falten competencias, está la oportunidad y tampoco no la aproveches. Así es. Es un mix. Así mismo es. Y me gustaría dar 2 ejemplos concretos sobre Sí. Valores. ¿Por qué importan los valores? Sí. Por ejemplo, si vos sos una persona que valoras la estabilidad, entonces no vas a sentirte feliz en trabajos con ingresos variables o alta incertidumbre. Ventas, por ejemplo, 100% comisionadas o emprendimientos de riesgo. Ventas, por ejemplo, y emprendimiento de riesgo, es la persona tiene que tener, como usted decía, características definidas. Habla mucho sobre el perfil de este cargo. Y acá la persona es una persona que hoy es hoy, mañana es mañana, y con una fortaleza de empezar de nuevo cada mañana. Mental tremenda. Mental Porque y emocional. a mayor desafío, mayor resultado. Otro ejemplo de por qué importan los valores. Doy un ejemplo. Si valoras el servicio, la ayuda, ¿sí? Ayudarle a los demás, entonces las profesiones como enfermería, trabajo social o psicología pueden alinearse naturalmente con tu esencia, ¿sí? Entonces, y si ahora vos no sos alguien que valoras eso, entonces no, a lo mejor en esas carreras no te vas a sentir bien, va a ser forzado, todo te va a costar. ¿Por qué? Porque son carreras en donde uno sirve y ayuda a los demás, ¿sí? Entonces, ahí en este punto es donde radica la importancia de los valores. Entonces, si yo conozco
qué para mí es valioso, qué para mí es importante. A partir de ahí voy a encontrar carreras que se alinean a mis valores y las que no se alinean a mis valores. Y la consigna justamente de la orientación vocacional es elegir aquello que se alinea y apartarse de aquello que no se alinea. Ahí está el punto. Entonces, poder tomar decisiones informadas. Finalmente, orientación vocacional te sirve para poder tomar vos una decisión informada, con un conocimiento así bien amplio de todos los factores que tenés que tener en cuenta a la hora de elegir una vocación, una profesión. Y así como tenés que hacer un plan financiero para sostenerte, tienes que hacer un plan de formación para apuntar y caminar hacia ese norte, con objetivos cortos, medianos y largos. Porque la realidad es que uno va construyéndose y construyendo su objetivo. Entonces la parte financiera siempre uno tiene que atender, y por eso mencioné hace un momento lo que dije. Y también hay que recordar acá, como dijo la licenciada, que la flexibilidad nos permite adecuarnos mientras construimos esa situación. Menciono mucho esto porque hoy día hay mucha baja tolerancia a la frustración. O frente a desafíos la gente ya quiere Muchísimo. abandonar. O cuando la gente no quiere colaborar, quiere tirar la toalla. Y la verdad que no hay gente, si siguen inclusive la vida de sus padres, que es la vida, una vida real cerca de gente de éxito que nos tuvo y nos mantiene, no hay nada que sea fácil, no hay nada que haya servido del cielo, hay que trabajarlo y luchar por ello. Así mismo es. Entonces, ahí ya tenemos claro de por qué es importante conocer los valores. Y ahora vamos a hacer énfasis en por qué es importante conocer tu personalidad. ¿Cuál es tu estilo natural de funcionamiento? ¿Sí? Entonces, la personalidad, Jesús, influye en cómo pensás, en cómo sentís, en cómo te decidís y en cómo te relacionás con los demás. Entonces, herramientas como el DISC, ¿sí? O el de Holland, o los que miden los rasgos de personalidad, te ayudan a comprender tus preferencias estables. Esas que son estables en el tiempo, se mantienen. ¿Y por qué afecta la elección profesional? Cada profesión, Jesús, exige formas de ser específicas, ¿ok? Y ahí está el quiz, ¿sí? Hablaba yo la vez pasada con la doctora Cecilia y le decía, yo veía a ella cómo le apasionaba su carrera y ella hablaba con tanto amor, con tanta abnegación, con tanta pasión de ayudarle al otro y cuidar cómo se siente. O sea, y a mí me sorprendió, porque no es muy habitual ver eso en un médico. Al menos yo, por lo menos. En mi experiencia de recorridos por un montón de diferentes hospitales, clínicas, ¿verdad? No, yo particularmente, son contados, son la minoría realmente, profesionales médicos como ella. Y me impactaba realmente. ¿Qué pasa? A ella le importan las personas. Ella quiere contribuir a su bienestar. Ella le importa de verdad cómo se siente el otro, cómo lo está viviendo. Sí, es su valor personal. ¿Qué pasa cuando yo elijo una carrera donde ese no es mi valor y a mí no me importa, en realidad no es lo mío, no me nace naturalmente? Ahí es donde el profesional a lo mejor se ve frío, distante, no empático, tosco, brusco, donde solamente trata técnicamente la situación de enfermedad a la persona, olvidándose de brindar un trato más humano, más humanizado. Entonces, ahí es donde surge la fricción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo? Cada profesión exige formas de ser específicas. Unas requieren mucha interacción, Jesús. Donde vos tenés que interactuar mucho. Y cuando interactúas, tu interacción tiene que ser agradable. Una interacción agradable donde vos puedas y seas capaz de generar vínculo con el otro. Otras requieren de un análisis profundo. No va a importar tanto la interacción, sino el análisis profundo. Ejemplo, un gerente, una persona que está desempeñándose como gerente administrativo financiero. O sea, no puede no tener capacidad analítica profunda. O si no, va a fallar, no le va a ir bien en ese cargo si no tiene desarrollada esa habilidad, ¿sí? O otras carreras requieren de mucha creatividad y otras de mucho liderazgo. Entonces, cuando decimos que cada profesión exige formas de ser específicas, ahí es donde nosotros tenemos que autoconocernos y saber cómo es mi forma de ser también. Cuando tu personalidad encaja con tu carrera, vos trabajas con fluidez.
trabajas con fluidez y con menos desgaste y con más motivación. Entonces, cuando no encaja tu personalidad, aparece ¿qué? El agotamiento, la sensación de no pertenezco aquí y la baja autoestima. Vamos a ver dos ejemplos. Una persona introvertida y analítica puede disfrutar de ingeniería, diseño e investigación o TI, tecnología de la información, por ejemplo. Sí. Y una persona extrovertida y persuasiva puede sentirse plena en el área de ventas, en el área de comunicación, en el área de relaciones públicas o en la docencia. ¿Sí? Ahora, si ponemos al revés, invertimos una persona extrovertida y persuasiva, le metemos en un lugar donde no va a interactuar, donde tiene que analizar, donde tiene que estar callada y sola mucho tiempo, lo más probable es que se sienta frustrada. Y viceversa, le metes y a una persona introvertida en un puesto donde tiene que tener altísima exposición con la gente, hablar, interactuar, puede sentirse agotada y agobiada porque naturalmente esta persona no tiene en sus rasgos esa forma de ser. Entonces, de ahí la importancia de autoconocernos y saber mi estilo de personalidad, con cuál carrera va más y en dónde yo me sentiría cómodo y en dónde no me sentiría cómodo. Porque algo tenemos que recordar lo siguiente, lo que a mí me hace sentir incómodo no es sostenible en el tiempo. En el tiempo no llega un momento que la persona se agota tanto que se enferma o finalmente tira la toalla. Por eso lo importante es una estrategia, si tenés en este momento los recursos, si no generalos. Te invitamos siempre a que es interesante tener la opción de los test vocacionales para poder ver, preferentemente aclararte, porque a veces uno lo va descubriendo con el ensayo y error y a veces uno ya puede tener el tiempo y ganarse el tiempo de planear cómo hacerlo. Así te invitamos a hacer una estrategia, hacer los test y ganar el tiempo de cómo hacerlo, porque hay muchas metas que uno a veces por no tomarse el tiempo y la inversión de poder dilucidar, no sabía que la tenía cerca. Jesús, vos sabés que también tus valores y tu personalidad determinan el ritmo de trabajo que toleras, las dinámicas sociales que disfrutas, el tipo de desafíos que te motivan, el ambiente donde trabajas mejor. Entonces, cuando una persona elige una carrera solo por la presión familiar, por la moda o por el salario, y no por quién es esa persona en esencia, tarde o temprano aparece la sensación de haber tomado el camino equivocado. Sí, y es mejor a tiempo que a destiempo darse cuenta de eso. Entonces, Pero eso no quiere decir que uno no pueda sobresalir. Ojo, porque a veces no porque no me guste no soy bueno en eso. Hay una película muy buena con el actor fallecido Robin Williams, donde está con un genio de las matemáticas que está en la universidad, donde también te muestra otra realidad. A veces soy demasiado bueno en algo, pero no me gusta. Y ahí entra lo que yo les comentaba recién de la practicidad. Entonces tengo que ver cómo hago lo que me gusta entonces y hago un plan. No todo sale idealmente de la mano. Y la realidad, nosotros las personas podemos modificarla si lo planificamos y nos ponemos en ritmo para eso. Eso es lo bueno, como decía la licenciada, de la psicología. Es algo una ciencia que ayudó mucho a entender y a flexibilizar nuestro conocimiento con todas las habilidades blandas. Así que te invitamos a mantenerte en el programa que vamos a seguir avanzando. Así mismo es. Entonces, también quiero compartir esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Pues estamos hablando de por qué es tan importante. O sea, ¿qué tiene que ver mis valores y mi personalidad? Continuamos con el desarrollo. También es importante, Jesús, porque aumenta la satisfacción, la productividad y la permanencia. La investigación muestra que cuando se alinean, ojo gente, hay una alineación entre valores, personalidad, habilidades y entorno laboral, la persona tiene mayor rendimiento, mayor compromiso, mayor bienestar emocional y hay también una menor rotación, ¿sí? Entonces, en resumen, se trabaja mejor y se vive mejor.
También es importante porque previenen crisis futuras, Jesús. ¿Y qué decimos con esto? Muchos jóvenes cambian de carrera porque no se conocen a sí mismos. Entonces, de repente identificar tus valores y tu personalidad desde el inicio te va a ayudar a evitar frustraciones, tomar decisiones con claridad, proyectar un futuro laboral estable y satisfactorio. Entonces, elegir una carrera en base a tus valores y tu personalidad te ayuda a elegir no solo una carrera, Jesús, sino también el cómo querés ejercer. Entonces, por ejemplo, dos personas pueden estudiar lo mismo, pero vivirlo de forma totalmente diferente. Dos psicólogos, uno clínico, otro organizacional, ¿sí? Dos contadores, uno de auditoría externa, otro del sector público. Dos comunicadores, uno de medios y otro de marketing digital. Entonces, tus valores y tu personalidad definen qué rol dentro de la profesión te va a hacer feliz, ¿sí? Y todo esto es re importante y re determinante. Ejemplo, veamos un ejemplo, conflicto de valores. Una persona valora muchísimo la libertad, la autonomía y la creatividad. Si elige una carrera altamente burocrática y jerárquica, como un puesto administrativo en una gran corporación, sentirá que su trabajo está justamente coartando su esencia, lo que le llevará posiblemente a un burnout, un agotamiento profesional. Sin embargo, si hay coherencia entre los valores, ejemplo, un individuo que tiene el valor altruista y la justicia social como pilares dentro de sus valores, su orientación más acertada no se limita a medicina, sino se extiende a la cooperación internacional, psicología comunitaria, defensoría de derechos humanos. Entonces, el hilo conductor no es el título en sí, sino el valor del servicio. ¿Ok? Y si hablamos de personalidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de rasgos estables como la introversión, la extroversión, la apertura, todo eso se habla en el DISC, que el DISC es espectacular y es altamente predictivo, muy bueno realmente, por eso es que se usa prácticamente en todas partes. Acá en Paraguay está instalado a través de TTI y muchos otros que la base finalmente es el DISC. Y uno de los pioneros en el uso del DISC en Paraguay fue el doctor Miguel Ángel Diarte, que cuando él implementó eso mucha gente le parecía que era algo demasiado simple. Después ya vinieron las plataformas de software, ahora está... Y él habla de una persona que será 20 años que aplicó, más de 20 años que le aplicó el DISC, 30 por ahí. Y es una herramienta que viene en los años más o menos 30 o 40. Marston es el autor de eso, de esa herramienta que después las empresas de software adquirieron, mejoraron, perfeccionaron y están validadas por incluso doctores en psicología y PH. No es una herramienta menor, es un formulario bastante útil. Así mismo es. Y justamente hablando de personalidad y estilo laboral también vemos, quiero acá unos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de los introvertidos. Una persona con rasgos de introversión, Jesús, y alta concentración tendrá una experiencia más satisfactoria en profesiones que requieran un trabajo profundo e individual. Investigación de laboratorio, edición de texto o desarrollo de software, donde la interacción social constante es limitada. Se va a sentir más cómoda. Ejemplo, los extrovertidos. Una persona con alta extroversión y necesidad de interacción constante estará mejor en roles de primera línea. Ya dijimos, relaciones públicas, ventas de alto nivel, coach, formador de equipos, donde el contacto social constante es su fuente de energía y su sensación de éxito. Entonces, estos son los motivos y las razones de por qué yo sí debo de estar muy claro en cuál es mi estilo de personalidad, cuál es la base de mi temperamento y cuáles son mis valores. Y hoy por hoy hay varios test donde nosotros podemos encontrar y así estar bien claros en qué valor. Muchas veces las personas no se ponen también la meta de hacer un análisis o de hacer tomarse la planificación no forma parte de la cultura. Forma parte de nuestra cultura porque realmente nos afecta mucho la abundancia que hay en nuestro país. Entonces pensamos que esta abundancia siempre va a estar. Y la planificación ayuda bastante. Así mismo es. Bueno, estuvimos hablando de que para orientación vocacional tenés que hacer dos grandes miradas. Hay como dos grandes divisiones. Una es una mirada hacia adentro.
de todo lo que estuvimos hablando. Tu personalidad, tus valores, tus intereses, tus aptitudes. Y hay test, un montón de test para cada uno de estos pilares. Esto es mirar hacia adentro. Ya terminamos de hablar de todo lo que implica mirar hacia adentro de mí, que voy a elegir una carrera. Y vamos ahora a ver todo lo que tiene que ver la mirada hacia afuera. El principio de la realidad. Jesús, la elección vocacional no es no solamente es un acto de autoconocimiento, también es un ejercicio de análisis del mundo real, los pies sobre la tierra. Entonces, cuando una persona elige una carrera, no basta con preguntarse qué me gusta, qué me interesa, para qué soy bueno. La vocación auténtica, Jesús, surge cuando existe una coherencia entre el mundo interno y el mundo externo. ¿Qué decimos con esto? Que este principio de realidad, llamado en psicología vocacional el principio de realidad, nos recuerda ¿qué? ¿Qué nos recuerda? Que la decisión debe contemplar quién soy, qué quiero y qué posibilidades reales existe en el entorno donde yo voy a estudiar y voy a trabajar. Entonces, la vocación madura, palabra clave, integra 3 dimensiones, Jesús. Una es lo que yo deseo, genial con eso, todo bien, ya lo tengo identificado. Lo que yo puedo, también ya lo tengo identificado porque ya sé mi nivel de inteligencia, mi nivel de introversión, extroversión, ya hay un autoconocimiento. Pero integra esta tercera dimensión que es lo que el mundo ofrece o necesita. Lo que el mundo ofrece o necesita. Entonces, una persona que solo mira hacia adentro corre el riesgo de caer en la fantasía o en las expectativas poco realistas. O sea, yo quiero esto, como vos decías, yo quiero ser jugador de fútbol profesional. Yo tengo 25 años y no estoy en eso. O sea, es fantasioso, ¿sí? Es fantasioso. ¿Por qué es fantasioso? Porque está bien. Estoy mirando hacia adentro lo que yo quiero, pero no estoy mirando hacia afuera. Porque el afuera también determina y tiene sus determinaciones y sus limitaciones establecidas. Yo siempre puedo controlar todo lo que está bajo mi control, mis decisiones, mis emociones, mis pensamientos. Pero las reglas del juego no manejo. Y déjame terminar con esto y te doy la palabra. Una persona que solo mira hacia afuera cae en la presión social, la moda o el mandato externo. La persona que solamente mira hacia adentro, lo que me gusta, lo que yo quiero, corre el riesgo de caer en la fantasía, en la expectativa. Entonces, expectativa irrealista. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo salomónico? El equilibrio. Y esto se logra, Jesús, investigando la profundidad de la realidad académica, la realidad laboral y los factores contextuales que moldean la decisión que yo voy a tomar. Porque por ahí a mí me encanta, yo siempre vuelvo acá al ejemplo de medicina. A mí me gustaba mucho, pensaba que me gustaba mucho y quería estudiar medicina. Pero ahora yo me doy cuenta que es más que nada, en su momento, cuando era joven, era adolescente, era inmadura, por cierto, me gustaba mucho porque sabía que ganaban muy bien y tenían mucho prestigio social. Hoy por hoy a mí no me gusta estar en los hospitales. No me gusta, no disfruto. O sea, no quiero estar ahí. Y ese iba a ser mi campo de acción o mi campo laboral si hubiera elegido esa carrera. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, no solamente basta con conocerse y explorar el mundo interno, hay que explorar el mundo externo y acá entra la realidad académica también. Por ahí a veces hay carreras donde la realidad académica es demasiado pesada. ¿Sí? Ingeniería, por ejemplo, es una carrera muy difícil. Hay gente que termina en 10 años ingeniería. ¿Sí? Después está la realidad laboral. En este caso, cabe bien el ejemplo de medicina. Me gustaba tal vez todo lo que iba a estudiar, pero no me gustaba el campo laboral. Cómo era la realidad laboral, el día a día, cómo era la cancha, o sea, donde yo iba a jugar. ¿Sí? Qué acertado lo que comenta, porque muchas veces la gente ve los logros, o sea, lo que trae la carrera, como te dice, pero no ve cómo se desarrolla la carrera. Entonces, es muy cierto, un aporte importante, que uno tiene que, cuando está en la parte vocacional, también acercarse con las personas
las carreras que yo creo que son para mí y preguntarle los pormenores. Pero pormenores reales, porque a veces yo veo lo bonito nomás de afuera y no me doy cuenta de cómo es, como usted pues, lo mencionó recién, ingeniería. Yo me voy al círculo de ingenieros, veo las reuniones internacionales de ingenieros, veo los avances de ingeniería, pero nadie ve que atrás de eso hay horas de renuncia a la familia, hay mucho esfuerzo de formación en el manejo de cálculo, ¿verdad? Hay otras exigencias que absorben tu tiempo, ¿verdad? Y que son carreras absorbentes, medicina, ingeniería, y que si yo no sé los pormenores de cómo es, yo veo nomás lo bonito de las reuniones, de los logros, y acarrean cosas. Psicología es una carrera que hoy día es muy estudiada. Otro ejemplo, parecido a lo que usted dice. Mucha gente sigue psicología, por lo menos yo he conversado con varias personas que he encontrado como psicólogos en recursos humanos. ¿Y por qué existe psicología? Para estar en recursos humanos, ¿verdad? Y muchos son clínicos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero la psicología clínica pues apunta hacia otra cosa, la organizacional apunta hacia otra cosa. Son enfoques muy diferentes realmente. Y vos sabés que, ¿te recordás la broma que solían hacer en laboral cuando estábamos en la carrera, estudiando todavía la especialidad laboral? Era muy simpático porque había como una especie de rivalidad entre los estudiantes de psicología laboral y psicología clínica. Los de psicología clínica decían por los de laboral que no son psicólogos, son administradores, ¿verdad? Sí. Y los administradores que aplican test. Sí, y los psicólogos, los estudiantes de psicología laboral decían que los psicólogos, los estudiantes de psicología clínica, los clínicos, ven patología en todo lo que aplican, Sí, en todos los test. Son sensores de patología. Sí, decíamos. son sensores. Porque se concentraban en lo que es... En la patología. En nuestra percepción de aquel entonces se concentraban demasiado en las patologías. En la patología y en los trastornos. Y hay gente en selección, me hago cargo de mis palabras, que se concentra en las patologías. Cuando hay ciertas profesiones que con esas patologías hacen logros cuantiosos. De hecho Una persona obsesiva, por ejemplo, Sí. la parte de la programación Sí. y la parte de cálculo financiero estructural en ingeniería, Sí. es una persona que va Es funcional. a hacerte un montón de cosas mucho mejor y va a cuidar costos y vidas en el caso de ingeniería por la forma El como grado él de se obsesividad que concentra puede tener, con la sí. obsesividad en el cálculo y en el rigor que tiene que tener lo que Así está es. diseñando y haciendo. Y vos sabés que a mí me encanta, y ahora le recuerdo a la querida profe María Gloria, quien no le conoce a la profesora María Gloria, al menos si estudiaste psicología laboral o estás en... Saludos a María Domínguez. sí, es en recursos una humanos. capa, un saludo. Sí, una eminencia realmente, yo Sí. así la considero a ella. Y creo que todos pasamos por sus cursos, ¿verdad? Por sus clases. Ella siempre decía, nosotros los psicólogos laborales no buscamos patología ni trastornos. Y decía, y además, ¿quién está libre así 100% de algún tipo de tendencia, ¿verdad? Decía, o de trastorno leve por lo menos. O sea, nadie está así, nadie pues es perfecto, ¿sí? Todos tenemos cosas por trabajar y mejorar siempre. Y bueno, estamos en ese proceso. Y ella decía, nosotros buscamos el potencial de las personas. Y me encantaba ella, sí, cuando tomábamos los test, porque con ella estudiamos test. Ella es una referente nacional e internacional sí, importante. Sí, ella estudió en Argentina, toda la parte incluso de los test. Los proyectivos, el Rorschach. test Rorschach. ¿Cuántos psicólogos laborales aplican Rorschach? Contadísimos. No sé si hay 10 en el país. Incluso hay gente... me hago cargo de mis palabras, que atacó mucho los proyectivos. Cada herramienta tiene un estudio clínico atrás, lo que es test. Por eso hay que diferenciar el DISC con los test. Y los proyectivos de muchos casos clínicos reales atrás. O sea, Sí. entonces hay que respetar los campos de acción de cada profesional. Cada quien elige una herramienta y la maneja y la utiliza hasta dominarla. Hay herramientas más difíciles, como lo que estudió María Gloria, hay herramientas Sí. más fáciles. Esa nomás es la realidad de la vida. Sí, y bueno, y ya también depende mucho del enfoque que el profesional elija. pero ahora no vamos a entrar en eso, sino que porque va a ser un debate sin fin. Lo que queremos rescatar decir, la óptica Sí, que uno tiene, cómo ve exactamente. la... Bueno, entonces, ¿sabes qué? Estamos hablando de mirar afuera. Entonces, vos tenés que conocer cómo va a ser el campo de acción en el que vas a estar, ¿sí? Si estudias psicología y a vos te apasiona la gente, un montón de cosas, y estudiaste clínica, después te vas a recursos humanos, hay que ver por ahí si realmente te vas a sentir realizado.
Claro, a eso yo voy, que a veces Sí, uno pensando que esta carrera para esto se va en eso, y hay licenciatura en recursos humanos, puede ser exactamente. administrador, puede Hay ser licenciatura en contador, recursos porque humanos, en el recursos caso que yo humanos. menciono pagaba salario, podía fácilmente estudiar contabilidad y administración, no había Así una es. necesidad, y a veces uno tiene esa confusión de las Sí, carreras, y hoy que hay una cantidad de nomenclaturas de carreras, así es. es muy interesante también por eso asistir a un test vocacional o una consulta vocacional. Así es. Entonces, yo tengo que ver también cómo es la carrera, qué materias voy a estudiar, qué materias se van a dar, ¿sí? ¿Cómo es la malla? ¿Cómo es la malla curricular? Porque las diferencias entre programas pueden también transformar completamente la experiencia del estudiante, ¿sí? Entonces, se puede definir si la carrera será estimulante o frustrante. Porque antes, bueno, para ser profesional tenés que terminar la profesión, tenés que acabarla, cursarla toda, rendir todo, hacer tu tesis. Entonces, te tiene que cerrar también por ese lado. Si el perfil va a ayudar a conseguir el empleo que yo quiero, que yo anhelo para mí dedicarme a eso. Si los contenidos coinciden con la vocación de la persona. Si la metodología es compatible con su estilo de aprendizaje, muy importante, porque por ahí me gusta todo, pero mi estilo de aprendizaje o tengo que estudiar, no sé, cálculo, matemática, es una de las materias, ¿verdad? Y yo no puedo. Hay gente que dejó carreras por una o dos materias que no podían sobrellevar y pasar, ¿sí? Y es importante ver y pensar en esto y conocer esto y prepararse en todo caso para enfrentar una situación como esa para que no haya una Y si deserción. te cuesta una materia más, tenés también, no está mal acercarse y analizar qué pasa, pues puede haber bloqueos, hay un montón de cosas, Sí, ahí entra mucho la parte psicológica, por eso esta parte vocacional es importante, porque así vos tenés 9 competencias a las 10 y decís, ¿por qué no tengo? O sea, ya si yo tenía las 10, sí. solamente tenías un bloqueo, ¿verdad? Y vos sabés que es bastante real el tema de poner los dos pies sobre la tierra, porque no estamos hablando ahora de cómo yo decido, pero recordar lo que dijo la licenciada hace un rato, que es yo voy a vivir de esto, yo voy a cobrar esto, el ingreso tengo que tener, tiene que cubrir mis necesidades, ¿verdad? No, yo no tengo que romantizar, voy a hacer lo que yo, pues, yo quiero nomás y veo cómo sobrevivo, porque yo tengo que procurar sostenerme solo, porque ha ocurrido en culturas como en Europa, que nosotros nos enteramos, que ellos estudian muchísimo, pero ellos no ejercen, entonces papá y mamá me siguen sosteniendo, no, la idea de formarse es poder sostenerse uno mismo, y en Paraguay, que somos un país de gente que nos sostenemos del trabajo, tenemos que tener los dos pies sobre la tierra, porque cuando yo no trabajo y no cobro, o si estoy trabajando y no estoy cobrando, tengo que ponerle precio a lo que gano, porque yo tengo que sostenerme con mi trabajo. Acá es muy importante. Si vos sos una persona que valoras mucho tu tiempo libre, sí, tu tiempo libre, y querés trabajar solamente 8 horas a la semana, entonces pensá muy bien antes de irte, por ejemplo, en carreras como comunicación. Comunicación es 24/7 en todas las empresas, en todo, sea sector público, sector privado. Comunicación es 24/7. Si vos sos alguien que valoras Medicina 24/7. el tiempo libre, sí, pero medicina sabemos lo es esclavizante, ¿verdad? Ahora, comunicación, la gente a veces le apasiona la comunicación porque le sabe hablar, porque es bueno en esto, bueno en lo otro, pero de repente se olvida cómo o no desconoce cómo es el campo laboral. Y anda a trabajar en un medio, ahí sí que ya 24/7 de madrugada, en un medio de comunicación, porque comunicación también está dentro del departamento de las empresas. Las empresas también tienen comunicación, que es una comunicación un poco más suave o leve que la comunicación que es de los medios, de donde es. Ahí sí es muy demandante. Otro ejemplo, marketing. Marketing también. O sea, marketing siempre hay actividades extralaborales. Yo tengo una persona conocida, muy cercana, familiar, que trabaja en el área, en el rubro farmacéutico, en la visita médica. Y ellos sábado y domingo tienen eventos en el parque, están haciendo promociones, sábado y domingo. Si vos no vas a poder, a ver, sobrellevar eso, te va a frustrar, te parece que no te gusta, no te ves, entonces es, Psicología clínica, 24/7, tu sí, tenés que paciente estar tiene una llamado crisis y te a llama, cualquier hora, a la es madrugada te puede buscar, psiquiatría, ¿sí? plomería, O sea, electricidad. es importante analizar y evaluar esto, porque es de lo que vos vas a vivir y va a ser tu día a día, entonces tenés que presupuestarlo, ¿sí? Cerrajeros. Tenés que presupuestarlo, sí, todo un tema. Entonces tenés que ver la malla curricular, ¿sí? ¿Qué universidad ofrece esa carrera? ¿Cuánto cuesta esa carrera? Porque está por ahí, todo me cierra, pero hay en una universidad privada donde la cuota es, no sé, tiro un número, 2,5 millones mensuales y yo no tengo. Mis papás no me pueden pagar.
Y yo no puedo porque yo tengo que ayudar en la casa, yo ayudo con el sostén. Son realidades que tenemos que analizar. El perfil del egresado, Jesús. La modalidad, si va. ¿Cuál es la modalidad de la carrera? Porque si vos trabajás, hay carreras que te permiten trabajar y estudiar. Hay carreras que solamente puedes estudiar, como medicina e ingeniería. ¿Sí? Los primeros años, por lo menos. Son realidades que tenés que presupuestar a la hora de tomar una decisión. Es uno de los factores a tener en y ahí cuenta. uno usa estrategias. Le voy a decir porque pues, justamente por eso la licenciada mencionó que hay gente que en 10 años se recibe. Yo mencioné una vez en un programa que se recibió tardó mucho años en medicina porque un año trabajaba o dos, el otro año estudiaba. Sí. Entonces uno busca estrategias Claro. y ahí entra la vocación. Realmente yo me veo haciendo toda la vida eso. Porque vos estás invirtiendo tu tiempo, todo tu objetivo, tu desgaste emocional, yo te doy otro ejemplo mental. De medicina. Esto es el ejemplo de una persona conocida mía. Su sueño siempre fue medicina, su vocación, todo eso. Estudió primero nutrición y luego fue a medicina. Imagínense, buscó la estrategia. ¿Por qué? Porque su vida en su momento, él era sostén en su casa y no le permitía estudiar medicina. No tenía cómo, tenía que trabajar y estudiar. Después hizo. Entonces, como lo que dice Jesús, entonces ver cuáles son mis limitaciones y elaborar una estrategia si realmente es mi vocación. Era la vocación de esta persona, Claro. Por eso hizo 2 carreras. Cuando pudo estudió medicina, porque no renunció a sus sueños, siguió peleando. Encontró una estrategia y se demoró más tiempo. Otra estrategia es materia por materia. Hoy día muchas universidades permiten estudiar materia por materia. Antes eso no existía. Sí, así mismo es. Entonces, también, por último, y con esto estamos ya cerrando, la información laboral, la demanda y el estilo de vida de esa profesión que estás eligiendo. Ya dimos muchísimos ejemplos de si sos alguien que valoras tu tiempo y quieres estar solamente 8 horas en el trabajo y el resto con tu familia, todo bien con eso, no hay nada de malo. Pero entonces ten en cuenta qué carreras o en qué rubro te vas a meter con tu profesión, ¿sí? Porque si elegís medicina, si elegís psicología o si elegís comunicación, va a ser más tiempo que las 8 horas. ¿Sí? Visita médica, por ejemplo. ¿Verdad? Y hay carreras donde vos necesitas becas para especializarte, vas a tener que irte quizás hasta afuera. O sea, que esto de elegir es fascinante porque realmente si vas a planificar te vas a dar cuenta hasta el final vas a decir, mira, todo esto implica esto y quizás vos tenías otro proyecto y decir, entonces voy a ver qué se parece que también yo tenga cualidades. Porque a veces se dan situaciones donde uno elige, ¿verdad? Hasta dónde también quiere o hasta dónde se ve llegar, ¿verdad? Así mismo es. Y con esto quiero terminar, Jesús. La demanda actual y futura sobre esa profesión. Hay carreras que van a desaparecer. Ya las tendencias están marcadas y entonces yo tengo que tener en cuenta. Hay carreras que van a ir siendo automatizadas y reemplazadas ya, incluso por la tecnología, por el desarrollo de la IA y un montón de otros avances. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las carreras del futuro? Tengo que investigar cuáles son las carreras del futuro, cuáles son las carreras que tienden a desaparecer. ¿Cuál es una profesión saturada? Tengo que investigar cómo está en mi país o en mi ciudad. ¿Hay crecimiento debido a las nuevas tecnologías? ¿Qué habilidades se piden hoy en el mercado laboral? ¿Cuáles son las áreas que van desapareciendo por las automatizaciones? ¿Qué especialidades tienen mejores oportunidades? Yo necesito saber eso. Y con relación al estilo laboral, ¿qué me tengo que preguntar? Cada profesión implica un estilo de vida distinto. Horarios extensos versus horarios flexibles. Trabajo en campo o trabajo en oficina. Viajes constantes o trabajo estable. Ambientes ruidosos versus ambientes silenciosos. Trabajos con personas versus análisis solitario. Turnos rotativos versus jornadas administrativas. ¿Trabajo presencial o trabajo remoto? Exactamente. Por ejemplo, una geóloga va a tener que tener viajes constantes, campamentos, trabajo en zonas remotas, semanas lejos de la familia, una geóloga o un geólogo. Entonces, todo eso yo tengo que ver y presupuestar. ¿Cuáles son las condiciones salariales también? ¿Sí? ¿Cuál es el sueldo inicial normalmente para esa carrera, esa profesión? El sueldo promedio ya con experiencia. ¿Qué posibilidades de ascenso tendría con esa carrera, con esa profesión que estoy eligiendo? ¿Qué certificaciones se requieren? En TI, por ejemplo, en TI vos tenés que tener un montón de certificaciones en ciertas especialidades de tecnología informática, ¿sí? Demanda internacional, estabilidad del empleo, ¿sí? Sí. Todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, con esto estamos cerrando, Jesús.
Todo esto implica la mirada externa y los pies sobre la tierra. Sí. Entonces, tenemos una mirada interna, conocer tu personalidad, tus valores, tus intereses y tus aptitudes, tus habilidades y capacidades naturales. Por otro lado, la mirada externa, analizar y evaluar todo este contexto en el que te vas a desenvolver con la profesión que vas a elegir, teniendo en cuenta todos estos factores que estuvimos enumerando. Entonces, teniendo toda esta información, vos vas a poder tomar una decisión informada y bueno, tener a lo mejor alto porcentaje de éxito en la elección de tu carrera profesional y de tu vocación. Jesús. Esperamos la audiencia en el siguiente programa. Un gusto estar nuevamente aquí. Nos vemos aquí en Sanamente con un tema más sobre psicología. Chao, chao.